Uno de los tópicos más repetidos que yo veo como divulgador y también aficionado de la Segunda Guerra Mundial es el hecho de que para muchos Alemania pudo ganar el conflicto, que si Hitler no fue directo a Moscú, que había que primero derrotar a los ingleses, Hitler tenía que ir por el petróleo del Cáucaso y no a Stalingrado, y demás teorías que durante estos casi ya 14 años en este interesante tema, que es la Segunda Guerra Mundial, yo he leído. Si lo vemos de manera sencilla, todo esto tiene sentido, ¿verdad? Qué tonto el Führer, el pintor austriaco, ¿cómo no escuchó a los generales? Tuvo que ir primero por Moscú. Si tomaba Moscú, ganaba la guerra en Rusia. Stalin sacaba la bandera blanca. Si invadía Inglaterra, Churchill habría aceptado rendirse. Como digo, decir todo esto es fácil, pero cuando profundizas simplemente te das cuenta que algunas cosas eran imposibles de lograr y otras de haberse logrado no impactarían demasiado en el desarrollo del conflicto y su final. Como nunca falta el usuario que habría sido candidato para el programa Action T4 a decirme que tengo algo contra Alemania en la Segunda Guerra, quiero adelantar que yo no tengo un bando o ejército favorito. Esta etapa ya la pasé a mis 16 años, en el 2011, y actualmente pienso que concluir en un ejército o bando favorito como si fuese un equipo de fútbol en un conflicto donde murieron 60 millones de personas no va conmigo. Si ustedes lo tienen, lo respeto, pero es algo que no va conmigo, y para equipo favorito está el Bayern. Pero bien, dicho esto, vamos a ver los argumentos más populares de cómo Alemania podría haber ganado la Segunda Guerra Mundial y cuán errados estaban estos. Posiblemente se me pase alguno, pero lo estaría haciendo para un segundo video. Esta quizás sea la más popular de todas, que si Alemania tomaba Moscú en vez de ir por Kiev luego de acabada la batalla en Smolensk, habrían ganado la guerra en el frente oriental. Y siendo honesto, no culpo a la gente por creer en esta idea. Incluso luego del conflicto muchos generales afirmaron esto. Von Bock, Guderian, Halder querían, y le pedían al Führer ir por Moscú, incluso cambiando los objetivos iniciales de la Operación Barbarroja, que según la Directiva número 21, texto en el cual se basa esta operación, no se avanzaría sobre Moscú hasta haber tomado Leningrado y su puerto en el norte. El problema es que luego de la batalla por Smolensk, el flanco sur alemán estaba amenazado debido a que las fuerzas soviéticas no habían sido destruidas en este sector. El avance alemán por el sur fue bastante lento porque se encontró con la principal concentración de tropas enemigas. En este mapa alemán de la Operación Barbarroja ustedes pueden ver la estimación aproximada de cuántas divisiones esperaba enfrentar Alemania, tanto por el norte, centro y sur. Y ya les comento que estas estimaciones fueron malísimas, porque Halder comentó que esperaban por lo menos 200 divisiones, pero para agosto de 1941 ya habían contabilizado cerca de 360. Sería así como Hitler decide eliminar la amenaza del sur, ordenando desviar los Panzer rumbo a Kiev. ¿Y qué hubiera pasado si en lugar de esto decidía ir por Moscú? Avanzar rumbo a la capital enemiga con su flanco totalmente expuesto. Bueno, más o menos el mapa del frente oriental se habría visto de esta manera. En azul está la línea del frente con el supuesto avance sobre Moscú y en verde como fue realmente el frente luego de asegurar el flanco sur. Creo que no hay que ser el mariscal Manstein para saber que uno no puede sobreextender su frente con el flanco totalmente amenazado. Desde un punto de vista militar, la idea de Hitler de tomar Kiev y Ucrania era la correcta. Por otra parte, ¿qué nos puede asegurar que en caso caiga Moscú, la Unión Soviética se rendiría o colapsaría? No es como que Stalin hubiese dicho o pensado, bueno amigos, los alemanes tomaron Moscú. Se hizo lo que se pudo, le pusimos ganas, casi lo frenamos, pero tráigame las banderas blancas que nos rendimos. Los generales alemanes creían que al igual que con Francia, que si destruían al ejército rojo y tomaban la capital, la guerra acabaría, cuando la Unión Soviética geográficamente, culturalmente y políticamente era una nación muy diferente. Stalin no iba a dudar en sacrificar más territorio y divisiones a cambio de más tiempo. Aparte, se había elegido ya Samara, ciudad ubicada a casi 800 kilómetros de Moscú, como el nuevo centro de mando y lugar en donde Stalin dirigiría la guerra en caso cayera la capital. Tengo que recordarles, amigos, que el punto culminante de la campaña alemana en el este, tal como se redactó en la directiva número 21, era establecer una línea defensiva a lo largo del eje Volga-Arcángel.
Básicamente, la Wehrmacht debía seguir avanzando en lo profundo de la Unión Soviética, con su logística nefasta tirada por caballos. A diferencia de Estados Unidos, un ejército completamente motorizado, la Wehrmacht dependía en casi un 70% de la tracción animal. ¿Realmente creen que los alemanes podrían llegar a Arcángel o ir hasta Samara para tomar la nueva capital de Stalin? Tomar Moscú no habría garantizado para nada que la guerra en el este habría acabado. Solamente habría dejado a los alemanes con su flanco sur totalmente amenazado, su línea logística habría sido llevada mucho más allá del límite, tampoco se habrían podido desviar a las fuerzas del Grupo de Ejército Sur para la Operación Tifón y la Wehrmacht habría quedado seguramente tan debilitada que el sacrificio habría sido en vano. Si quieren más detalles, les recomiendo ver mi video dedicado en específico a este tema. Aquí solamente he resumido los aspectos más importantes y omitido algunas cosas que también te podrían interesar. Este video, así como otros, van a salir en recomendados al final de este. Otro argumento es que Hitler debía escuchar a los que sabían más de dirigir grandes ejércitos. No voy a negar que muchas veces sus generales tuvieron grandes aciertos, como el caso del cambio de planes para la campaña de Francia, pero estos no siempre eran infalibles. Tenemos el caso mencionado anteriormente de Guderian, Halder y von Bock, que querían avanzar sobre Moscú con los flancos totalmente expuestos. Con esto no estoy negando que Hitler haya cometido muchos errores, como por ejemplo dividir al grupo de Ejército Sur en su avance al Cáucaso en la campaña del verano de 1942. La cuestión es que luego de terminada la Segunda Guerra Mundial, diversos generales escribieron sus memorias y culparon a Hitler de todos los errores que llevaron a Alemania a su derrota, cuando no siempre él cometió estos errores. Por ejemplo, como ya habíamos hablado antes, su idea de tomar Ucrania y Kiev por el tema de recursos y como una base para la cual lanzar su ofensiva de 1942 rumbo al Cáucaso era correcta, a diferencia de los generales que apuntaban a la capital enemiga. Otro ejemplo que les puedo mencionar es en los días previos a la batalla de Kursk u Operación Ciudadela. Hitler se había reunido con sus generales de ejército y con el ministro de armamento Albert Speer para debatir si es que se debía proseguir con la ofensiva o no. Él tenía muchas dudas acerca de este ataque, lo había pospuesto en más de una ocasión por diversos factores, falta de tropas, de equipo, tanto así que replanteó si continuar o no. Y contrario a la idea común que tenemos de un Führer golpeando la mesa y diciendo se hace lo que yo quiero, este escuchó opinión tras opinión de los generales, algunos a favor de atacar, otros en contra, y al final terminó por seguir el consejo de aquellos que pedían proseguir con la operación. El resultado de esa batalla, bueno, creo que ya lo conocemos. Por cierto, si quieres más detalle de esta reunión bastante interesante de escuchar, les recomiendo el video que tengo dedicado a esta. Como último caso tenemos lo ocurrido a finales de octubre de 1941 en plena Operación Tifón, el avance alemán a Moscú. La ofensiva había comenzado a empantanarse por diversas cuestiones, como el cansancio de las tropas, el tema de suministros y línea logística, la meteorología, y por último, pero no menos importante, la resistencia de los soviéticos. Con todo este panorama, y aunque les cueste creerlo, el día 24 de octubre, en una reunión entre Hitler y Franz Halder, el Führer, consciente de la situación de su ejército, afirmó que estaba dispuesto a posponer cualquier tipo de operación ofensiva hasta el verano de 1942, y que dicho año la campaña apuntaría al Cáucaso y, de manera obvia, a sus pozos de petróleo. Como creo que ya tenemos claro, para Hitler, Moscú nunca fue el objetivo más importante de la campaña en el este. Para él lo primordial era asegurar materias primas y recursos que le permitan a Alemania continuar la guerra. Halder barajó dos posibilidades, que luego serían presentadas a los oficiales al mando de los ejércitos en el frente oriental. Y escuchen bien. La primera, simple y llanamente, plantarse en el terreno, aceptar el fin de la campaña en 1941 y prepararse para el invierno y para un posible contraataque enemigo. Sí, amigos, el escenario que muchos imaginan podría haber sido posible. Hitler no se habría opuesto. La segunda posibilidad, que de hecho fue la que ocurrió, sería el uso total de los recursos militares disponibles para poder organizar una ofensiva en el tiempo que restaba hasta el invierno. Esta segunda posibilidad, que he mencionado,
y que de hecho ocurrió, tenía también otras dos variantes. Pero bueno, de eso voy a profundizar en otro video porque creo que es un tema que merece mucho análisis y que también ustedes deben conocer. Pero en fin, para ya cerrar este punto, como ustedes ven, Hitler muchas veces sí escuchó a los generales. El punto es que estos no siempre fueron infalibles, también cometieron errores. La idea de que habrían ganado la Segunda Guerra Mundial si Hitler no se hubiese entrometido es un punto erróneo porque de hecho en más de una ocasión y en varios momentos decisivos no intervino. Como ustedes están escuchando, finalizada la Segunda Guerra Mundial y con Hitler obviamente muerto, muchos fueron los generales que lanzaron toda la culpa hacia el canciller alemán y uno de estos fue Halder. Esta idea también suele verse mucho, primero acaba con Gran Bretaña para luego girar hacia la Unión Soviética, como si los alemanes no lo hubiesen intentado. De hecho, hace poco dediqué un video completo a este tema. Pero bueno, el alto mando del ejército alemán desarrolló un plan de invasión de las Islas Británicas, llamado León Marino. Dicho plan esperaba desembarcar en las costas más de 250.000 hombres en una oleada de desembarcos, así como lanzar miles de paracaidistas en territorio enemigo. De manera breve para ustedes, este plan fue cancelado, la Luftwaffe no pudo asegurar la supremacía aérea en el Canal de la Mancha y las zonas de invasión previstas. Además, la armada alemana era muy inferior en poderío a la Royal Navy. Aun si la Luftwaffe hubiera conseguido la ventaja aérea, el plan tenía muy pocas opciones de éxito. Los alemanes carecían de las lanchas de desembarco y medios navales enfocados a este tipo de operaciones, tal como lo tendrían los aliados en 1944 para los desembarcos en Normandía. Por otra parte, así como en otras operaciones decisivas, el alto mando no se ponía de acuerdo. El general Halder, hemos mencionado mucho este nombre en este video, deseaba abordar la invasión como si este fuese el cruce de un río. Quería desembarcar 13 divisiones en un frente de 300 kilómetros. Al escuchar esto, el almirante Raeder, un hombre de mar, simplemente atinó a reírse, argumentando que la única forma de cruzar el canal de forma segura era concentrar sus fuerzas en un frente mucho más estrecho. La realidad es que León Marino era inviable por donde se viese, porque el éxito de esta operación no solamente dependía de la supremacía aérea que se buscaba, aún con esta Gran Bretaña podría rechazar la invasión solo con su armada. Además, en los años 70, el gran almirante Kardunitz admitió en sus memorias que no tenía demasiada fe en el éxito de la operación León Marino. Según él, también el almirante Raeder compartía su opinión. Como ya sabemos, Alemania siempre tuvo una carencia de combustible que muchas veces condicionó sus grandes operaciones. Incluso antes de comenzar el conflicto mundial, Alemania dependía en más de un 80% del petróleo proveniente de Venezuela, Irán y Estados Unidos. Partiendo de este punto, tiene sentido que Hitler apuntara en su campaña de 1942 hacia los campos de petróleo ubicados en el Cáucaso. Las reservas del país se encontraban casi agotadas y el suministro de petróleo rumano no terminaba por satisfacer los requerimientos de la maquinaria bélica germana. Además, la región del Cáucaso proporcionaba a los alemanes de otras materias primas necesarias para continuar con el esfuerzo de guerra de la nación. Pero bueno, estamos que nos desviamos del enfoque central de este punto, que es el petróleo. El plan alemán preveía entonces tomar los pozos ubicados en Maykop, Grozny y Bakú. Alemania solamente logró tomar Maykop, pero el lugar sería totalmente arrasado previamente por el Ejército Rojo, dejando un plazo según ellos de entre 1 a 2 años para que estas instalaciones del campo puedan ser productivas otra vez. Para Grozny se quedaron escasos kilómetros y de haberlo tomado creo que la situación habría sido la misma, destruido por el Ejército Rojo, para que Alemania no pueda aprovechar este recurso. Y bueno, de Bakú sí quedaron muy lejos. Pero bueno, vamos a imaginar que Hitler no centra su atención en Stalingrado, desviando divisiones y desplegándolas en tomar esta ciudad. Es más, vamos a ser positivos, vamos a imaginar que la logística alemana tirada por caballos sí lo logra, y que la Wehrmacht se centra en tomar Maykop, Grozny y Bakú. Es más, y que estos campos petrolíferos caen intactos en sus manos, un escenario de ensueño para el Führer. Bien, tienen los campos petrolíferos, ¿y después qué? ¿Qué se hace? No es como que saques el petróleo y directo se lo pongas a los aviones, camiones y tanques. Este elemento debe ser previamente procesado para luego convertirlo en combustible.
Y aquí está el problema. Alemania no disponía de la infraestructura para enviar grandes cantidades de barriles con este recurso a las plantas de refinería en Rumania, Francia y en suelo germano. El propio departamento económico establecido por Hermann Göring, por encargo de Hitler para la explotación y transporte del petróleo, calculó que no se podría garantizar más de 10.000 toneladas mensuales, o sea, más o menos unos 50.000 barriles al mes. Una verdadera miseria si lo comparas con las cantidades necesarias de Alemania para mantener en movimiento a la nación y a su ejército. Este tema del petróleo tranquilamente puede manejarse en un video exclusivo, pero voy a mostrarles algunos datos. Más o menos durante 1943, Alemania, haciendo uso de todos los territorios ocupados y siendo surtido por el petróleo rumano, logró obtener 63 millones de barriles, que apenas cubrieron los requerimientos de la nación y su ejército. Una cifra que tal vez para muchos a primeras luces parece impresionante, pero que queda palideciendo cuando ves la cifra diaria de barriles de petróleo de Estados Unidos, que eran en promedio 4 millones de barriles por día. Los invito a multiplicar ese promedio diario por 365, que dura un año calendario, y van a ver la enorme diferencia entre este recurso de Estados Unidos y Alemania. Para complementar, vamos a ir a los primeros 9 meses de 1940 con una información bastante descriptiva en donde podemos ver las reservas de barriles de petróleo por país. Como ven, Estados Unidos se encuentra ocupando el primer lugar, seguido por la Unión Soviética y tercero Venezuela, mientras que Alemania se ubica en el puesto número 17, muy por detrás de naciones como México o Argentina e incluso mi país Perú. En este contexto tiene bastante sentido la idea de Hitler de ir por el petróleo del Cáucaso. Lo que no guarda sentido es que a pesar de haberlo capturado, no podrían explotar este recurso, y aun a sabiendas de esto, porque el Departamento Económico de Göring lo confirmó, lanzaron la Operación Azul. No se podía transportar el petróleo desde el Cáucaso porque la infraestructura de transporte hacía imposible esto a grandes volúmenes. Carreteras casi inexistentes, líneas férreas. Por favor, amigos, una posible solución que los alemanes analizaron sería la de desmantelar las refinerías en Francia y llevarlas hasta Rostov, algo que lógicamente acortaría la distancia. Otra opción que evaluaron sería trasladar el petróleo al Mar Negro y de allí por el Danubio hasta Alemania. Pero chocamos nuevamente con el transporte. No había buques petroleros construidos y diseñar, construir y probar algo como esto toma de meses a años. Además que el tráfico fluvial en el río Danubio se encontraba casi al límite. Como digo amigos, su opinión es muy importante para mí. Me gusta leer sus comentarios siempre y cuando sean con respeto y coherencia. Los invito a participar y formar un sano debate en la caja de comentarios. Posiblemente este video tenga una segunda parte abordando puntos que tal vez no mencioné como Dunkerque, una no guerra entre la Unión Soviética y Alemania, la campaña de Rommel en África, la posible alianza de Japón y Alemania para atacar Rusia y otras teorías más. Es bastante divertido imaginar escenarios ficticios, la historia alternativa es algo muy interesante para mí, pero cuando ésta se enfrenta a los datos puros y duros, es solamente eso, un escenario ficticio muy improbable, porque Alemania para 1941 estaba en guerra con la mayor potencia industrial del mundo, Estados Unidos, el imperio más grande en ese momento, Gran Bretaña, y el ejército más numeroso, la Unión Soviética. Hiciesen lo que hiciesen, por simple lógica, Alemania perdería. En fin amigos, hemos llegado al final del video de hoy. No olvides dejar tu pulgar arriba, comentar, suscribirte y recuerda que ahora el señor YouTube activó la opción de super gracias. Así que si deseas apoyar el esfuerzo de guerra de este canal y de quien te habla, puedes donar el monto que tú desees. Nos vemos en un próximo video.